Vaticano es un oasis de historia y patrimonio histórico que todos los años recibe millones de visitantes en sus plazas, jardines y calles. Desde principios del siglo XV, la ingente producción artística del Renacimiento y Barroco italianos se repartía por todo su territorio. Las mentes más brillantes de su época moldearon la plaza de San Pedro y culminaron la columnata con esculturas de los santos. Por otra parte, en el interior, prodigiosos artistas como Rafael y Miguel Ángel adornaron sus sagradas salas con frescos impresionantes. Sin embargo, a poca distancia de la plaza se encuentra otra persistente reliquia de ese cautivador periodo. Pero en lugar de rememorar los logros artísticos de la época, esta sobria torre constituye un símbolo imperecedero del que puede ser el pontífice más infame y despiadado de la historia. ¿Quién era este famoso papa? ¿Y qué escabrosos acontecimientos envuelven su legado? 1492. Tras la muerte del Papa Inocencio VIII, el carismático cardenal Rodrigo Borgia accede al papado mediante sobornos. Este español de 61 años adoptó el nombre de Alejandro VI y se hizo famoso rápidamente por su desmedido apetito, no solo de vino y riquezas. Parece ser que Alejandro respetó su voto de celibato y nunca se casó, pero está claro que violó su voto de castidad en repetidas ocasiones con distintas mujeres. Una de las amantes favoritas del Papa residía aquí, muy cerca del Palacio Oficial, y con frecuencia se le veía salir de la torre hacia su residencia. Alejandro también fue padre de varios hijos ilegítimos, a los que asignó puestos de poder, con el fin de asegurar el legado de los Borgia. Pero el gusto por las mujeres, el nepotismo y la avaricia del Papa no son del agrado de algunos miembros de la Iglesia. Empezaba a granjearse muchos enemigos en el colegio cardenalicio y la curia, su gabinete de gobierno. Desesperado por conservar su posición, al parecer Alejandro recurrió a una solución poco sacra para silenciar a sus rivales políticos: veneno. Los Borgia desarrollaron dos tipos de veneno diferentes. Uno estaba pensado para matar rápidamente. A los otros los llamaban polvos de la eternidad, porque tardaban un poco más y, por lo tanto, dejaban menos rastro. Podías envenenar a alguien en un banquete y esperar 4 o 5 días hasta que, vaya, se ha muerto y nadie sabía por qué. Siguiendo esta estela de muerte, Alejandro no tardó en echarle el ojo a uno de sus retractores más críticos: el cardenal Giambattista Orsini. Supuestamente, el Papa trajo al clérigo al Vaticano y le ofreció su mortífero brebaje en un cáliz repleto de vino italiano. De repente, el crítico declarado fue acallado. Una y otra vez, el Papa Alejandro asistió al entierro de todos sus oponentes, y a medida que morían, su poder parecía inquebrantable. Pero la suerte del Papa estaba a punto de cambiar. Con motivo del 11º aniversario de su proclamación como Papa, se organizó un banquete en casa del cardenal Corneto, un cardenal extremadamente rico. De repente, justo después de la cena, el Papa de 73 años enfermó gravemente. Llevaron a Alejandro rápidamente a sus aposentos en el Vaticano para iniciar el tratamiento inmediatamente. En su agonía se retorcía y sudaba copiosamente. Pero nada pudo hacerse, y el Papa falleció el 18 de agosto de 1503. La primera suposición fue que Alejandro había sido víctima del brote de malaria que por aquel entonces azotaba Roma. Pero pronto la súbita muerte del pontífice hizo surgir rumores más siniestros. Con todo lo que había hecho durante su carrera en la Iglesia, su crueldad y su deseo de afianzarse en el poder, está claro que a Alejandro no le faltaban enemigos que quisieran librarse de él. De hecho, algunos responsabilizaban a los enemigos del Papa de acabar con el díscolo líder. No hacía mucho, Alejandro excomulgó y ejecutó a un fraile dominico muy popular, y sus seguidores juraron vengarse del Papa. Pero no tardó en surgir otra curiosa teoría. Algunos llegaron a sospechar que Alejandro había acabado siendo víctima de su propio juego mortal.
Había quien creía que la próxima víctima del veneno del Papa era uno de los invitados a la velada en la que enfermó gravemente, el cardenal Corneto. El clérigo era increíblemente rico y una vez muerto, sus bienes pasarían a la iglesia, es decir, al Papa. Por lo visto, Alejandro quería acelerar su herencia, ofreciéndole al cardenal una copa repleta de vino envenenado. El celoso cardenal percibió el peligro inminente. Puede que Corneto sospechara de los misteriosos asesinatos que rodeaban la estela de Alejandro y en un acto de supervivencia decidiera intercambiar las copas en el último momento. Cuando Alejandro se tomó sin querer esa copa de vino, cayó víctima de su propio y mortífero plan. Independientemente de las circunstancias de la muerte del pontífice, su legado estaba asegurado. Su nombre es sinónimo de excesos y traición. En la actualidad, esta sobria torre de ladrillo, a apenas unos pasos del palacio desde el que gobernó Alejandro VI, sirve como recordatorio permanente de las pasiones y la crueldad que provocaron el auge y caída de uno de los papas más famosos de la Iglesia.